Continuamos viendo el tensado de la segunda parte de nuestra obra. Ahora con el hilo de color blanco lo vamos a amarrar en esta esquina. Vamos a descender por estos clavos y ascender por estos, de este lado y del lado contrario, para cada una de las partes que conforman nuestra obra. Ahora con el hilo de color rojo vamos a realizar el mismo procedimiento pero de forma inversa. Antes habíamos comenzado en este clavo, ahora comenzaremos en este. Ascendemos por estos clavos mientras vamos por estos. De este lado, del lado opuesto y para cada una de las partes de nuestra obra. Por último, realizamos el siguiente procedimiento desde cada una de las esquinas de nuestro hectágono. Atando el hilo de color blanco en este clavo, vamos a los clavos del frente, yendo hacia la izquierda y bajando acá. De este lado, del lado opuesto y para cada uno de los lados del hectágono.
De esta forma damos por terminado con nuestra obra de Strinar. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal y compartir este video. Gracias.